Repito, clases de plazo, tenemos el plazo contractual y vamos a colocar ahí el artículo 1681. El plazo legal, colocamos el artículo 706 y 1682, 1726. Ya. Plazo legal, plazo judicial, 1283. Bien. Veamos entonces, voy a pedirle de favor a alguien ahí que me lea el artículo 1279. Adelante, Irma. Sí. Artículo 1279. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Bien, analicémoslo entonces. Como habíamos mencionado, el plazo pues, es un elemento accidental, ¿verdad? Entonces, solamente nos va a fijar el día o la fecha de la ejecución, ¿ya? O de la extinción. ¿De qué cosa? Del acto, si estamos hablando de un acto jurídico, o del negocio jurídico, ¿verdad? Este es un tema que ya hemos desarrollado y no me voy a referir a ellos porque ya lo vimos. Qué es acto jurídico, qué son hechos jurídicos y qué, vamos a quitar esta cuestión de acá, y qué significa el negocio jurídico. Eso ya lo tenemos claro, espero que así sea. Bien, entonces, únicamente eso hace el plazo, fijar, ¿ya? La fecha, el día de la ejecución o de la extinción, no necesariamente solo la ejecución, sino la extinción. ¿Y alguien más con el artículo 1280, por favor? Adelante, Álvaro. Artículo 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo, pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido por el anticipo. Muy bien, gracias, Álvaro. Bien, analicémoslo entonces. Lo que veíamos, el ejemplo que pusimos en una de las clases en cuanto a la hipoteca. La hipoteca es un derecho real que grava bienes inmuebles. ¿Para qué los grava? Para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pero eso derivado, por supuesto, de un contrato. Nos interesa aquí mencionar el tema del plazo. ¿Podemos ejecutar esa hipoteca? Concluimos en la clase que no se puede ejecutar si el plazo no se ha cumplido. ¿Verdad? No se puede. ¿Ya? Por eso establece acá, no puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Si le dio un plazo de 6 meses para que cumpla con entregar cierta prestación o con dar cierta prestación, ¿ah? O con, digamos, la obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿ya? O entregar una prestación, dar una prestación. Si tiene 6 meses para cumplir, no se le puede exigir antes de esos 6 meses. ¿Ya? No se puede. ¿Ya? Si no se ha vencido el plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo, puede darse el caso que la persona no conocía ese plazo, no sabía que existía un plazo. Y fíjense ustedes que pasa frecuentemente que eh, las personas confían tanto en nosotros los profesionales del derecho y con que uno sepa que todo está en orden, ellos confían a ciegas. De ahí la importancia que nosotros debemos actuar con mucha responsabilidad. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces la gente ignora, ¿verdad? Entonces le preguntan, mire, notario, si fuera el caso de un contrato,
Que ellos le dicen a uno licenciado a ustedes, pero en realidad notario, el que pues redacta los instrumentos públicos, y abogado, pues el ejercicio de esa profesión es para la defensa de las personas dentro o fuera de juicio. Entonces, le dicen, ¿qué plazo es? Obviamente está en los contratos, pero la gente ni lee los contratos. Y qué bueno que nos consultan, ¿verdad? Porque tienen confianza en nosotros. Entonces, si esta persona viene y paga, porque pues ignoraba el plazo, el acreedor le dice, ¿sabes qué? Ya me tenés que pagar, me tenés que entregar la prestación a la que te comprometiste. Y lo hace. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto jurídico de haber pagado antes de tiempo? Si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar, fíjense ustedes, del acreedor los intereses. ¿Ya? O sea que en lugar de que el deudor le pague intereses al acreedor, el que le va a pagar intereses es el acreedor al deudor porque le pagó antes del vencimiento del plazo. ¿Ya? Y pasa que le cobran los intereses adelantados, dicen por ahí. Le cobran intereses anticipados. ¿Ya? Aquí hay una palabra que vamos a agregar a nuestro eh, vocabulario, espero que haya avanzado con eso también, que se llama anatocismo jurídico. ¿Ya? Escúchenlo bien, anatocismo jurídico se llama. Quiere decir que están aquí en derecho civil, están prohibidos que se capitalicen los intereses, pero muchas veces lo hacen. ¿Ya? Capitalizan los intereses. Y entonces va subiendo la deuda. Usted debía 10,000 quetzales y cuando se da cuenta, ella debe 3 veces esa cantidad porque le han capitalizado los intereses. Pues eso está prohibido. Entonces, aquí el acreedor, ¿ya? Tiene que pagarle intereses al deudor. O en todo caso, los frutos que hubiera recibido por el anticipo. Si recibió beneficios, entonces le va a reclamar esos intereses, ¿ya? O le va a reclamar los frutos. Entonces, vean ustedes esos efectos jurídicos que tiene. Por eso quise detenerme y hacer el análisis de esta parte de la ley, que siempre lo hemos estado haciendo, pero en la última clase, pues, adelantamos un poquito y quise hacerlo para concluir hoy con la temática de nuestro curso, ¿verdad? Bien, entonces, vayámonos al siguiente artículo, por favor, que lee lectura. Gracias Álvaro, muy fino. Oye, pero yo quisiera darle la oportunidad a otros compañeros. Le agradezco mucho Artículo, artículo 1281, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Ah, Aldo. Adelante, Aldo. Es Aldo. Perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo. Uno, cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. Dos, cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiere comprometido. Y tres, cuando por acto propio hubiese disminuido las garantías y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras, a satisfacción del acreedor. Gracias, Aldo. Bien, muy bien. Veamos entonces, recordemos que el derecho al plazo le corresponde al deudor, no al acreedor. A él le corresponde ese derecho, ¿ya? Bien, entonces, pero él va a perder ese derecho de usar el plazo en estos supuestos, ¿ya? Si él resulta insolvente, ¿ya? O si, si no otorga garantías a las que se hubiese comprometido. Entonces va a perder el derecho de hacer uso del plazo, ¿ya? O disminuyó esas garantías. Bien. Aquí estamos hablando de caducidad del plazo para el deudor. Si quieren, anotamos eso ahí.
Quedará todavía en el ambiente. ¿Qué significa una obligación a plazo? Bien, las obligaciones a plazo son estas que su eficacia, fíjense ustedes, y debido cumplimiento se postergan, ¿ya? A una fecha, que esa fecha debe ser cierta o puede ser incierta, ¿ya? En que debe ocurrir un suceso que necesariamente es futuro, ¿ya? Sí, por si quedaba ahí en el ambiente alguna duda. Vamos a continuar con el siguiente artículo. Bien, aquí vamos a encontrar la presunción de plazo. Fíjense que hay una persona que está tratando de ingresar y no sé ni quién es. Bien, vamos a ver. Vayamos al artículo 1282. Alguien que levanta la mano ahí. Adelante, Con mucho gusto. Ajá. Damaris. Adelante. Artículo 1282. El plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces, aquí tenemos una presunción de plazo. Anótenlo, por favor. Subrayen. Donde dice se presume. Si ustedes se recordarán, en el examen parcial, pedí bastante fundamentación. El segundo parcial va a ir en esa misma línea, digamos, ¿ya? Entonces, muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Estoy pensando cómo realizar el examen, ¿verdad? Vamos a tratar de, hoy no vamos a subir archivos o tal vez sí, pero vamos a revisar esa situación porque en el último, la experiencia que tuvimos que hubo un poquito de complicación ahí, ¿verdad? Pero yo creo que eso lo vamos a obviar, vamos a generar otro formulario, digamos, o una tarea para que lo puedan subir ahí, es mucho más práctico y no en el mismo examen, ¿verdad? Entonces, pero igual yo se los voy a comunicar si vamos a subir una tarea para que lo tengan pendiente. Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Veamos entonces, fíjense que cuando hay presunción de plazo, ¿cuándo existe presunción de plazo? ¿Ya? Dice, el plazo se presume, ¿ya? Hay una presunción de la ley, ¿ya? Se presume convenido a favor del deudor, ¿ya? Ahora, si en el instrumento público o algunas otras circunstancias se determina que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes, pero en principio se considera, ¿ya?, que se ha hecho en favor del deudor, ¿ya? Bien. De hecho, en cuanto a la interpretación de los contratos, que eso lo vamos a ver más adelante, cualquier duda que hubiese respecto a las estipulaciones ahí pactadas se van a interpretar a favor del deudor, ¿ya? E inclusive las cuentas, ¿ya?, se entenderán a favor del deudor, ¿ya? Y ese es un principio que se denomina favor debitoris, así se denomina, ¿ya? Es decir, a favor del deudor. No sé si ya lo había mencionado acá, pero ahí lo tienen. Bien. Veamos entonces, luego el siguiente artículo, el 1283. Si gusta lo leo, licenciado. Adelante, Zaida. Artículo 1283. Si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Ok, muy bien, gracias. Fíjense pues, si no tenemos un plazo señalado en el contrato, puede pasar ustedes, ¿verdad? En la vida real pasa, ¿ya? Entonces, pero se establece de la naturaleza del negocio jurídico, del contrato,
y algunas otras circunstancias, ¿ya? Se deduce que, eh, pues, se ha querido conceder a favor del deudor, ¿ya? Fíjense ustedes, aquí hay una presunción, hay una deducción, porque en la anterior hay una presunción, aquí hay una deducción. Sí, vean ustedes esta semejanza entre uno y otro de los conceptos que estamos vertiendo. Aquí hay presunción en el 1282 y aquí hay una deducción. Entonces deduzco, ¿ya?, que se ha querido conceder al deudor. Pero veamos que en el primero, ¿ya?, opera de pleno derecho. En el segundo, en 1283, establece, fíjense ustedes, que el juez lo va a fijar, ¿ya? Entonces hay que acudir al órgano jurisdiccional para que declare ese plazo. En el anterior no. Ahí hay una presunción legal que no necesita declaración judicial. En el siguiente sí. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes, ¿qué pasa si en el contrato puede darse el caso, ¿verdad? Generalmente el que contrata al profesional del derecho, al notario, es el acreedor, porque él va a velar por los intereses del acreedor, ¿ya? Siempre les recomiendo a mis clientes que se asesoren, ¿ya? No porque quiera que me hagan trabajo, sino sencillamente porque es importante que ambas partes estén asesoradas debidamente, porque pueden, pues, establecer algunas estipulaciones que sean contrarias a los intereses del deudor. Entonces, cuando el cliente de mis clientes, digamos, él va a ser el obligado, entonces les digo, ¿sabe qué? Dígale a su acreedor que me envíe el borrador, ¿no?, del contrato y lo vamos a revisar, ¿verdad? Entonces, la gente viene y dice, sí, aquí está, ¿verdad? Eso es muy importante. No confiar a ciegas, ¿verdad? Porque pueden colocarle alguna estipulación que vaya contra sus intereses. No en contra de sus derechos, sino en contra de sus intereses, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el plazo debe quedar aquí en 1283 decíamos que se deduce, ¿verdad? Que se concedió al deudor, ¿ya? El juez lo va a fijar, ¿ya? Y cuando queda voluntad del deudor, imagínense ustedes, bueno, si usted quiere lo cumple en 6 meses, si no en un año. Ahí hay una ambigüedad que puede perjudicar al acreedor, ¿verdad? Bien. Ustedes tienen la palabra si hay alguna duda al respecto. Voy a detener la grabación.